Buenas noches, amigas, amigos. Como todos los lunes, el día de hoy, en su programa Adicciones, tenemos como invitado de siempre a nuestro querido psicólogo de cabecera, Ramón, ya te iba a decir Raúl, Ramón Vilar. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Ramón? Ernesto, querido Jesús? Y un saludo que les manda el diputado Jorge Gaviño, que posiblemente estará con nosotros en el programa que sigue a las 9, de tradiciones, leyendas y anécdotas de la Ciudad de México. Y el día de hoy vamos a tocar un tema relacionado un poquito con la mujer, con el Día de las Madres, todo esa tradición y esa festividad que se acostumbra a nivel mundial, Ramón. El Día de las Madres se celebra a nivel mundial para ver el papel que juega la mujer en toda esta problemática alcohólica. Vamos a hablar un poquito también de la familia tradicional mexicana, los cambios de roles y papeles que se han suscitado con la evolución social, el nuevo papel de la mujer, lo que es ahora la integración de la familia o desintegración familiar, y todo esto las repercusiones que puede tener en el problema de las adicciones. Sobre ese particular, tú ¿qué es lo que nos podrías decir, Ramón, sobre el papel que juega la mujer como cabeza de familia, como madre de familia, la evolución que ha tenido la sociedad en las últimas décadas, en donde la mujer ya tiene un papel protagónico, donde ha cambiado bastante los roles de género del hombre y la mujer? Sobre este particular, ¿cómo se repercute en el problema de las adicciones? Yo creo que ya te ibas a aventar el programa tú. Pues está bien. Dijiste muchas cosas, ¿sí? Y habría que tratarlas de centrar. Primero, la familia tradicional que el capitalismo nos vendió es una familia triangular: padre, madre, hijo. Y ese es el modelo que creemos que es el correcto, ¿sí? Primero, este modelo correcto lleva 200 años de existir, no ha existido siempre. Es decir, las familias en el feudalismo, las sociedades no capitalistas se formaban de otra manera, ¿sí? En México nos pasa por nuestras dos herencias, la española y En la la indígena. mesoamericana. Uh-huh. Sí, viene una devaluación de la mujer. Si vemos, por ejemplo, el fresco de Diego Rivera en Palacio Nacional, que pinta la sociedad prehispánica, hay dos tipos de mujeres ahí: la suripanta o prostituta, ¿sí? Que sí, así se llamaban, que inclusive a mí se me hace una estética muy rara, pero usaban chapopote en los dientes, y esto era así como símbolo. Se ponían los dientes negros, ¿sí? Y esto era muy atractivo. Para Para aquella que época y veamos, aquella sociedad. para que veamos cómo cambian los gustos, ¿no? Y se pintaban de colores las piernas, así está En el en el mural. mural de Diego, que lo investigó. Y ese era un tipo de mujer, despreciada pero necesitada en esa sociedad. Y por otro lado estaba la mujer abnegada, con todos los valores de resignación que se le meten. En nuestra sociedad tradicional, este triángulo se deforma. Primero, a diferencia, por ejemplo, de la sociedad americana, hay embarazos bien dados quiero decir, sin problemas, sin cuestiones traumáticas, mucho más fáciles en clases pauperizadas mexicanas que en las americanas clase media o alta, ¿sí? Se embarazan un promedio cada 1.6 coitos, según Santiago Ramírez, un psicoanalista, logran el embarazo, ¿sí? Las americanas se avientan como 2 años buscando el embarazo, no se pueden embarazar, etcétera, etcétera. Segunda, la mujer de esta clase social de la que es mayoritaria se pasa alrededor de 11 meses amamantando a su hijo con todo descaro, ¿no? O sea, ahí te encuentras señoras que a la mitad de una reunión
se sacan el pecho y empiezan a darle de comer Al niño. al niño, y tienen además alrededor de promedio de 4 a 6 hijos, ¿sí? Esto quiere decir que la mujer está invirtiendo ahí 12 años de su vida, de 8 a 12 años, solo en la procreación, ¿sí? Y curiosamente tenemos un padre ausente, ¿sí? Un padre presentemente ausente, ¿sí? O sea, porque la figura, esa silla vacía es bien importante. Desde el padre que sale a las 9 de la mañana y llega a las 3 de la mañana a su casa otra vez, ¿sí? Y la amenaza de educación es: cuando venga tu padre se lo voy a decir, ¿sí? Desde el padre que no se presenta, o desde el padre jerárquico que sí está, que Presente. que es los menos, ¿sí? Sin embargo, esta sociedad tradicional se está desmoronando, no solo en México, sino en el mundo, ¿sí? Esa mujer mexicana tradicional, pues está metida en una cofradía. Por ejemplo, el que fue secretario de Educación, Agustín Yáñez, en Al filo del agua, hace un retrato de esta sociedad rural mexicana que se traspoló a las vecindades de las grandes urbes, en el que las mujeres son parte de las cofradías religiosas, y no es contra la religión, Claro. lo que estoy diciendo. Sí, sí, forman parte. Y Están las adoradoras nocturnas, las no sé qué de San las de Francisco. María, Totalmente de acuerdo. tapadas desde el cuello hasta los pies, asexuadas completamente. Entonces estas mujeres son, o eran, mujeres asexuadas, pero al mismo tiempo bien procreativas, ¿sí? Es decir, se la pasaban en la Con el procreación esposo. con el esposo, y con un sexo, una sexualidad insatisfecha y y escondidas, ¿sí? Esto trae problemas en la formación de hombre y mujer a todos, pero estamos en una sociedad, es decir, afortunadamente, sobre todo en las sociedades urbanas, el papel de la mujer está cambiando, ¿sí? A mí me estuve dando cursos sobre adicciones en unas colonias populares de la Ciudad de México, en secundarias, y es curioso que las que llevan la voz cantante, En la madre. no, en el salón de clases, Uh-huh. sí, no había madres, o había otro tipo de madres, no sé a qué te referías, ahí las que llevan la voz cantante eran las chavas, no los niños. Los muchachos, o sea, sí. Los muchachos los veías reprimidos, que no es lo que a mí me tocó como educación tradicional. O sea, en la educación tradicional los que le contestaban al maestro, hacían el relajo, Los niños. eran los hombres, eran los varones, y sin embargo ahora son las mujeres, ¿sí? Porque se están empoderando, y esto trae una crisis familiar, social completa, ¿sí? Ante la apertura del mercado laboral hacia las mujeres. Es decir, las mujeres de esa sociedad tradicional, que todavía sigue existiendo en México, y todo eso, se sigue manteniendo, tenían, te digo, promedio de 6 hijos, con alrededor de 3 hombres. O sea, el primer hombre la abandonaba, generalmente en el embarazo, por un miedo a la responsabilidad que los hombres, este macho prepotente mexicano, a la hora de la hora no le entraba, ¿sí? El segundo hombre generalmente abandonaba porque sentía que toda la preocupación y todo este reinado que tenía, siendo el paterfamilia, que había aceptado un hijo que no era suyo, etcétera, etcétera, ¿sí? Llegaba a su hijo y este hijo lo desplazaba a él, porque las preocupaciones de la madre iban hacia el hijo. Y el tercer hombre, que pues era una figura decorativa, ¿sí? A lo mejor ausente, a lo mejor no, ¿sí? Pero con estos 3 hombres hacen 6 hijos. Estás hablando promedios, estás hablando así, porque muchas de las familias que conocemos no son así. Estoy hablando de los estereotipos. Sí, estereotipos. Dados y basados en investigaciones. Cito a Santiago Ramírez, por ejemplo, en Infancia es Destino, ¿sí? Un libro de siglo XXI, de los 70s, mediados de los 70s, en donde sostiene
estas tesis con investigación demográfica de la Ciudad de México. A ver, ya que nos diste este preámbulo y que más o menos tenemos la idea de cómo eran ya, vamos a decir que eran, y algunas subsisten, la familia tradicional mexicana. Hablo de las grandes. Sí, generalmente, en forma genérica, la familia tradicional mexicana. ¿Cuál es la consecuencia de este padre ausente? ¿Cuál es la consecuencia de que el papel, el rol de la madre padre que trabaja, que lleva el alimento, que se dedica a la educación de los hijos, que tiene que ver que los hijos tengan toda su ropa limpia, que coman bien, etcétera, todo lo que hacen las amas de casa, y que también van a la oficina, van a ganar el dinero? ¿Esto en qué repercute para los problemas de adicción de los hijos? A ver, me estás hablando ya de una clase media al ir a trabajar a la oficina. Nada más para terminar con el modelo el trabajo de estas mujeres, que además se volvían bien eficientes, pues era de lavanderas, vendiendo quesadillas, es decir, poniendo pequeños negocios de comida que pudieran estar atendiendo todas las cosas, ¿sí? Este modelo se rompe al entrar las mujeres, y hablo también de clases populares y ya clases medias, al mercado laboral, donde no necesitan al hombre. La familia tradicional mexicana, todas las películas de, ¿cómo se llama?, de Soler, y era el padre rígido que sí estaba presente, etc. Inclusive en nosotros los nobles que ahorita estuvo es un remake, o como le llaman, un refrito de una película mexicana de los 40, ¿sí?, de Soler, ¿sí?, en la que hace lo mismo Soler de llevárselos allá, o es el padre rígido que ve a las mujeres, etcétera, etcétera, y las mujeres son preparadas para amas de casa, y ya empieza la sociedad urbana en las hijas ser secretarias, ¿sí? Ya estudian la carrera corta para tener algún elemento. Mientras se casan. Así es, sí. Incluso en las universidades, todavía en mi época, en los 80, 70, finales 70, 80, que entré a la universidad, decían que iban a estudiar MMC, mientras me caso. Todavía decían en aquella época, ya estamos hablando hace 30 años. Ya estás viejo. Ya estoy viejo. Sí, ahora la visión es totalmente diferente, ¿sí? Entonces empezamos a encontrar que en clases medias altas las mujeres ya no se quieren embarazar. En mis tiempos también las mujeres de todas las clases se embarazaban antes de los 25 años, su primer embarazo, o sea, de los 15 a los 25. ¿Sí? En comunidades todavía indígenas se siguen embarazando, y por eso fue toda esta bronca con Rosario Robles a los 13 años, ¿sí? En sus últimas declaraciones. Pero en estas clases medias altas y altas, las jóvenes ya no se quieren embarazar antes de los 30 años. ¿Sí? O sea, es raro encontrarte una joven que... Y van a la preparación universitaria y están viendo mejores trabajos y están compitiendo hombro con los hombres, que antes eran los de los puestos de dirección, los hombres. Ahora vemos secretarias de Estado, diputadas, senadoras, jefas de gobierno. Todavía no como debe de ser. No como debe ser, incluso la nueva ley está previendo que debe ser en igualdad de condiciones, 50% de hombres, 50% de mujeres los representantes. Y, sí, y yo digo que está muy bien. Yo no lo veo tan bien, porque yo creo que los puestos deben ser por capacidad y no por... Sí, por claro. género. Claro, pues si hay mujeres capaces y hombres capaces que estén. Sí, si estuviéramos en igualdad de condiciones, entonces no tendríamos que hacer este tipo de leyes. El problema es que no hay igualdad de condiciones todavía, pero ya hay una serie de posibilidades, y sobre todo las clases altas, que se salen de este esquema. ¿Por qué? Porque resulta que las mujeres son igual o más preparadas que los hombres. Claro. Hoy me platicaba una amiga que tuvo una entrevista de trabajo, que el cuate le decía: aquí yo me está rodeado de puras mujeres, porque las mujeres son más eficientes, o sea, toda una serie de cualidades que tenían las mujeres. Y decía, pero el problema es que se embarazan, y el problema es que tienen hijos. Y por eso ahora la mujer se embaraza a edad más avanzada, no como antes, claro. Pero todo esto, ¿qué repercute? Bueno,
Estamos hablando el tiempo. del panorama general. Ujú. A lo que repercute generalmente, sobre todo en esta etapa de crisis de transición entre un modelo familiar que todavía no se construye de igualdad y un modelo tradicional. Sí, en ese modelo tradicional, una de las críticas al mexicano en términos general como estereotipo es un yo débil que no lo podía hacer. Por eso había tantos casos, sobre todo en los hombres, de alcoholismo. Las mujeres tenían más responsabilidades y estaban más preocupadas en algo real como era sacar a la familia, y no había tantos casos de alcoholismo. En la medida en que esto se volvió igualitario, encontramos que los casos de alcoholismo se empezaron a generar igual. Sí, ya casi estamos al 50%. Y viene en la sociedad actual en la cual, si venimos con todo este pasado sin poderlo resolver, no hay un yo lo suficientemente asertivo, propositivo para poder salirse de las adicciones. ¿Sí? Es ahí donde repercute completamente. Y esto es cómo es la educación. En el caso de las mujeres que lo preguntabas, madre e hija, ¿sí? Cuando a las hijas, dentro de la educación tradicional, se les educa con un chorro de culpas. En lo sexual que hablábamos, son culpígenas de tener deseos sexuales, con toda una serie de ideas desde la misma psicología machistas o falocráticas, donde el complejo de castración que tienen las mujeres, yo me río de eso. Hay un cuento de Lupita y Pepito, que Pepito le enseña su pene y le dice, que tú no tienes uno de estos, y Lupita se suelta a llorar, ¿no? Y al día siguiente vuelve Pepito a hacer lo mismo, y Lupita está muerta de risa y dice, sí, pero mi mamá me dijo que con lo que yo tengo puedo conseguirme los que quiera de esos. Sí, y tú no. Sí, entonces, y es cierto, ¿no? O sea, ¿sí? No hay ese complejo, pero en nuestra sociedad machista somos superiores los hombres a las mujeres, y hablamos de supuesto, es decir, los hombres, Freud habla de un complejo de castración en la mujer, ¿sí? Y no habla de los miedos que tiene el hombre de ser impotente, ¿sí? O sea, eso como que no existe, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues sí existe igual, y estamos formando yos muy débiles, muy poco asertivos, y esa es la historia de lo que pensamos sociológicamente del mexicano, ¿sí? Cómo lograr un cambio en esto, ¿sí? Es decir, ahí está el problema, y esto lleva a las adicciones. Cuando los muchachos no saben qué hacer, varones, los chicos o deciden volverse sicarios o deciden volverse adictos, ¿sí? Creo que las dos soluciones son nefastas. Claro. ¿Sí? Tiene que haber un yo asertivo que pueda decir, yo sí puedo construir. ¿Tú crees que esta situación del cambio social que estamos viviendo tenga mucho que ver con la mujer que va a la oficina? Voy a hablar ya de mujeres citadinas, siglo XXI, Ciudad de México, clases medias, van a la oficina, trabajan en la misma intensidad que cualquier hombre, con la misma capacidad que cualquier hombre, llegan a su casa y se pueden tomar un buen vino, como lo hace el hombre, que llega a su casa cansado, se toma la copa de coñac, o puede salir con las amigas y como lo hacen los hombres, y empezar a platicar y tomarse la copa y todo eso. Esto puede ser que haya sido objeto del incremento del alcoholismo femenino y del masculino. Sí, pero recuerda que antes estaba vedado, estaba oculto, más bien velado, estaba oculto el alcoholismo de la mujer. ¿Cuántas amas de casa estaban haciendo las actividades propias del hogar, de la familia, y estaban bebiendo? Y después llegó un momento en que llegaba el marido, estaban acostadas en la cama perfectamente ebrias. Sí se daban los casos, pero eran contados. Normalmente la madre abnegada, el modelo que estabas diciendo, que no bebía, que tenía que soportar al hombre alcohólico, que tenía que soportar a los hijos alcohólicos, hombres, y que las mujercitas de la casa tenían que aguantar y servirle al papá y a los hermanos alcohólicos. Cambia el rol, yo también la mujer se inicia en esta situación de adicción. Hace 25 años más o menos, un poquito más, yo estuve en Ciudad Juárez estudiando el caso de las maquiladoras. Las maquiladoras aceptaban 80% de personal femenino,
por un 20% de personal masculino. ¿Sí? Las cantinas en Ciudad Juárez las veías llenas de mujeres y los hombres fichaban a las mujeres. ¿Sí? O sea, al revés los O sea, roles. se habían cambiado los roles. Eso generó la violencia de las muertes de Juárez. Es decir, la bronca masculina de sentirse en un plan inferior que la mujer provocó la violencia. Sí, porque ellas eran las que tenían el dinero, ellas lo que llevaban el dinero en casa y los otros estaban desempleados. Entonces ellas empezaban a asumir el papel de jerarquía en la familia. Asumían el papel de jerarquía con todo lo que conllevaba esa jerarquía en el hombre. Ah, ya tengo derecho a beber, ya tengo derecho a los excesos. Sí, pues lo estamos viendo en la actualidad. Yo recuerdo en los 80s, 90s que habían centros de reunión de varones en donde se hacía el llamado table dance, iban puros hombres y las mujeres les daban el espectáculo al hombre. Ahora si nos vamos sobre la Avenida de los Insurgentes y otros lugares, Cuauhtémoc, muchas son lugares donde los hombres son los que le hacen el show a las mujeres porque ellas son las que tienen ya el poder adquisitivo para pagarlo. O sea, van cambiando los roles. Van cambiando los roles, pero los valores jerárquicos siguen siendo los mismos. Y ese es el problema donde choca. Y ese es o sea, no importa si el adicto es masculino o femenino, importa que tiene un problema de adicción. Claro. Y este está sustentado en estos valores sociales que si yo tengo dinero puedo tener excesos porque yo pago. ¿Sí? O sea, hay un machismo invertido y no está invertido porque no se ha acabado el machismo masculino. ¿Sí? O sea, se están mezclando los dos y están chocando y esto genera más violencia. ¿Sí? Violencia de desadaptación. No hemos hecho una masculinidad, construido una masculinidad, por ejemplo, en el que si la mujer trabaja igual que el hombre, el otro trabajo, el de los hijos, el de la casa, etcétera, etcétera, también se debe de compartir, se tiene que ser en forma igual, equitativa. Y el hombre no le entra. Y no se da. ¿Sí? Sí, sí, es cierto. Y por eso la mujer lleva los dos roles. Y al llevar los dos roles y tener mayor éxito económicamente, dice, ¿para qué quiero este zángano? ¿Sí? Y entonces se empieza a hacer las familias disfuncionales y a separarse. Familias disfuncionales, por eso me solté todo este rollo de la familia, porque el ver madres solteras en México, pues desde la Malinche, ¿no? Sí, o sea, venimos con toda la historia de esto, o sea, no es algo nuevo, ¿sí? Pero ahora las madres solteras son con otro motivo. Claro. Yo soy la que tiene el poder económico y no tengo por qué soportar a este inútil. A este inútil, ¿sí? Y entonces se rompe la familia y estamos generando, mientras que no creemos otro modelo, y por eso es tanto rollo que me estoy soltando, y el modelo, ya desde los 70 está el rollo feminista, pues a ver si hay un rollo masculinista en que aprendamos a tener otro tipo de masculinidad, es decir, cambiar pañales, lavar trastes, etcétera, etcétera, no veja al hombre. Claro, ni pierde la masculinidad por cambiar un pañal o por hacer la comida, por lavar el plato o hacer la limpieza de la casa o lo que sea, ¿no? Así es. Por lo menos dejar la camita tendida y sus platitos lavados y atender al niño cuando lo necesite, cuando la mujer está también trabajando. Y esto es también quitarle el poder a la mujer de ser la ordenadora de toda la casa. La todopoderosa, porque lleva con dinero, ordena la casa, gira instrucciones y hasta el marido. Sí, si el hombre compartiera ese nuevo sentido, la masculinidad, y compartiera el trabajo de casa y todo eso, también tendría la posibilidad de girar instrucciones y todo en casa. Así y de agarrarse el control de moto en la televisión también, como lo hacen ellas, que no lo sueltan. Y bueno, luego te doy terapia. Aquí es como estos dos modelos hacen que los hijos tengan un yo más asertivo y más fuerte, ¿sí? Porque ¿cuál es la imagen que tiene el niño del hombre? Pues la del padre ausente, ¿sí? La del padre, aunque esté presente, está ausente. Necesitamos un padre más participativo. Claro, ya ¿sí? Entendí. Y no importa que sí tengan padre, madre y hijo, sino que el padre siempre esté en la calle
y la madre está en la calle y está en la escuela y está en la casa y está viendo tareas y está aquí viendo estamos todo. viendo como la mujer abnegada, pero esta mujer también se lo cobra al hijo caro y genera un machismo como el que le produjo esto, ¿sí? Porque como si es hombre, también hay que servirlo, etcétera, etcétera, y se reproduce el modelo, ¿sí? Eso era antes. Ahorita es que a mí me preocupan más los chavos, hombres, la neta. Ahora que me sensibilicé al estar en contacto con jóvenes de la Ciudad de México, clase baja, ¿sí? Los que estaban amolados eran los hombres, los varones, los chicos de 15 años, no las mujeres, ¿sí? Las mujeres eran de armas tomar y había algunas que delincuentes iban a terminar, ¿no? O sea, por tanta actividad, ¿no? Pero empezaban a tener un rol propositivo y los otros cuates no iban a terminar de delincuentes, iban a terminar de adictos. O el que se rebele con una violencia sorda, muy gruesa, porque nuestra sociedad no está instrumentando estas alternativas. En los pocos grupos que hay para hombres violentos, siguiendo más o menos el estilo de Alcohólicos Anónimos, de grupos de autoayuda, la incapacidad del hombre de tener un propio discurso es su primer impedimento, hasta que empiece a hacer contacto con sus sentimientos y empiece a aceptar que puede llorar, que puede hacer todo, demostrar esa agresividad por otros lados, darle Claro, demostrar el lado humano, que demostrar emociones también, no únicamente el aspecto calculador, matemático y frío que supuestamente tenemos los hombres, porque ya nos has dicho que los dos hemisferios los trabajan tanto hombres como mujeres. Y entonces el hecho de que el hombre no pudiera expresar ese sentimiento, esa sensibilidad que también tiene, porque también tiene hemisferio femenino, lo hacía que se retrajera y tenía consecuencias, por lógica. O tenía consecuencias con el alcoholismo, vaya, con la adicción, o con la violencia, o con las dos juntas, ¿sí? E inclusive yo he oído de muchos casos de gentes que han dejado de beber, ¿sí? Que las mujeres dicen que vuelvo a beber, ¿no? O sea, la propia esposa dice, estaba mejor, sí, cuando tú bebías. Porque le sale toda la violencia, ¿sí? En cambio, pues, si estaba borracho, pues ya se quedaba tirado. Ya no hacía nada. Ya no hacía nada. Deja de beber y quiere retomar las riendas de la familia. La mujer ya tiene las riendas de la familia, ya está educando a los hijos, ya tiene un modo de vivir, de darle mantenimiento a la familia. Llega el cuate supuestamente recuperado y quiere volver a tomar las riendas desde cuando existe el conflicto. Y cuando no es quien toma las riendas se tienen que compartir. Es decir, si hablamos de ese triángulo padre, claro, madre, hijo, todo ser humano necesita estas dos figuras sólidas y amorosas con el niño, no en pleito para ver quién tiene el poder. Claro. ¿Sí? Que es lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Según yo, que soy optimista, bueno, estamos en un momento de transición histórica, importante, social, no solo en México, en el mundo. Sí. ¿Sí? O sea, sí hablé mucho de las condiciones del mexicano porque estamos en México, pero esto es una crisis social mundial, ¿sí? Y tenemos que crear otro tipo de familia, ¿sí? Y estoy hablando en términos de participación. A lo mejor siempre necesitamos un padre y una madre porque todavía no tenemos otras formas de tener hijos, claro, ¿sí? Pero tenemos que crear otras formas de familia más igualitarias. O sea que no debe haber una relación de supra-subordinación entre los géneros, sino una relación de coordinación a mismo nivel, en forma armónica, y con una división del llevar trabajo, a la familia, claro, y con una división del trabajo, porque justa y equitativa, sí, por lo menos de común acuerdo, claro, ¿sí? No en pleito, o no, claro, con una jerarquía de uno o de otro, claro, ¿sí? Esto genera yo disminuidos que van a tener problemas psicológicos o problemas de adicción. Sí. No, y normalmente, como tú comentabas en sesiones pasadas, los problemas psicológicos, muchos de ellos tienen como consecuencia las adicciones. Cuando no son orgánicos, me acuerdo que decías, cuando no son orgánicos, que el cerebro esté orgánicamente bien, pero hay un problema psicológico, un problema de desintegración, un problema de adaptación, o lo que decía el mismo psicólogo mexicano Ramón Vilar, la angustia existencial es lo que va produciendo que la necesidad de acudir a sustancias externas que nos produzcan un placer momentáneo, ¿no? Para terminar, yo
Agradezco al staff de aquí, porque tú nunca les agradeces, que nos hayan tenido paciencia para hacer este programa. ¿Sí? Yo también agradezco al staff, pero también agradezco principalmente a nuestros seguidores en internet, de que pues, se nos sigan escuchando. Son pláticas bastante interesantes. El día de hoy se escogió el tema de este rol de la mujer, de este cambio social tan interesante que lo estamos viviendo, lo estamos viendo, y sin embargo no le ponemos la atención debida. Me pareció muy importante lo que dijiste, ese cambio de la masculinidad, esa adaptación, esa coordinación, ¿no? Esa armonía entre los dos géneros para llevar conjuntamente las riendas, como decías, los dos deben llevarlas y guiar a la familia por los senderos de la virtud, vamos a decirles. Y en términos de género, las mujeres, el feminismo ha avanzado en su discurso, y el de los hombres apenas. Pero el machismo sigue igual. Entonces no hemos avanzado. Necesitamos hacer el otro cambio, ¿no? O sea, yo si creo no hay un cambio de que es importante eso que dijiste. Hay que cambiar nuestra forma de pensar para que llevemos en coordinación a la familia y evitemos tanto problema de adicción de hijos que no comprenden, hijos desadaptados, y esa angustia existencial. Y yo les agradezco mucho que nos hayan tenido la paciencia de mantenernos en sus hogares, y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche en su programa Adicciones. Muchas gracias. De mujer, despreciada pero necesitada en esa sociedad, y por otro lado está la mujer abnegada con todos los valores de resignación que se le meten. En nuestra sociedad tradicional este triángulo se deforma. Primero, a diferencia, por ejemplo, de la sociedad americana, hay embarazos bien dados quiero decir sin problemas, sin cuestiones traumáticas, mucho más fáciles en clases pauperizadas mexicanas que en las americanas clase media o alta, ¿sí? Se embarazan a un promedio cada 1.6 coitos, según Santiago Ramírez, un psicoanalista. En México nos pasa por nuestras dos herencias, la española y la mesoamericana. Sí, viene una devaluación de la mujer. Si vemos, por ejemplo, el fresco de Diego Rivera en Palacio Nacional que pinta la sociedad prehispánica, hay dos tipos de mujeres ahí, la suripanta o prostituta, ¿sí? Que sí, así se llamaban, que inclusive a mí se me hace una estética muy rara, pero usaban chapopote en los dientes, y esto era así como símbolo, se ponían los dientes negros, ¿sí? Y esto era muy atractivo. Para aquella época y aquella sociedad. Para que veamos cómo cambian los gustos, ¿no? Y se pintaban de colores las piernas, así está en el mural de Diego, que lo investigó, y ese era un tipo. ¿Cómo se repercute en el problema de las adicciones? Yo creo que ya te vas a vender el programa tú. Está bien. Dijiste muchas cosas, ¿sí? Y habría que tratarlas de centrar. Primero, la familia tradicional que el capitalismo nos vendió es una familia triangular: padre, madre, hijo. Y ese es el modelo que creemos que es el correcto, ¿sí? Primero, este modelo correcto lleva 200 años de existir, no ha existido siempre. Es decir, las familias en el feudalismo, las sociedades no capitalistas se formaban de otra manera, ¿sí? A nivel mundial, Ramón, el Día de las Madres se celebra a nivel mundial, para ver el papel que juega la mujer en toda esta problemática alcohólica. Vamos a hablar un poquito también de la familia tradicional mexicana, los cambios de roles y papeles que se han suscitado con la evolución social, el nuevo papel de la mujer,
lo que es ahora la integración de la familia o desintegración familiar, y todo esto las repercusiones que puede tener en el problema de las adicciones. Sobre ese particular, tú ¿qué es lo que nos podrías decir, Ramón, sobre el papel que juega la mujer como cabeza de familia, como madre de familia, la evolución que ha tenido la sociedad en las últimas décadas, en donde la mujer ya tiene un papel protagónico, donde ha cambiado bastante los roles de género del hombre y la mujer? Sobre este particular. Buenas noches, amigas, amigos. Como todos los lunes, el día de hoy, en su programa Adicciones, tenemos como invitado de siempre a nuestro querido psicólogo de cabecera, Ramón, ya te iba a decir Raúl, Ramón Vilar. ¿Cómo estás, ¿Cómo Ramón? estás, Ernesto, que digas? Y un saludo que les manda el diputado Jorge Gaviño, que posiblemente estará con nosotros en el programa que sigue a las 9, de tradiciones, leyendas y anécdotas de la Ciudad de México. Y el día de hoy vamos a tocar un tema relacionado un poquito con la mujer, con el Día de las Madres, esa tradición y esa festividad que se acostumbra